Hoy tengo un placer, aprovechando que estamos en elecciones, de invitar probablemente uno de los 3 consultores iberoamericanos más importantes que hay ahorita en la lengua española, Daniel Iboscus. ¿La marca Morena sin López Obrador es fuerte? ¿O la marca Sí, López no tengo ninguna duda, Carlos, que la elección que va a México es un gran plebiscito a la gestión de López Obrador. Yo creo que la oposición es más mala que la lepra, muy mala. O sea, en primer lugar, la marca de la coalición es una idiotez. Sí por México. O sea, dime qué partido quiere no por México. Sí, no, yo creo que no tiene. Muy tontos, muy tontos, que creen que saben y no tienen ni la más remota idea. Y yo creo que Morena los va a barrer. Yo creo. Y vos sabés muy bien, Carlos, que en política 1 más 1 no es 2, ¿no? Y eso que se junten no quiere decir que suman los votos de ambos, No. porque hay contradicciones que pueden desmotivar el voto, como muy bien vos decías, que no vayan a votar ese día, y otros que embroncados con lo que está sucediendo vayan y voten por el otro. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy les tengo que hacer una confesión. En los 14 años de programa de Platicando en Televisión Azteca, jamás invité a ningún consultor político, ni mexicano, ni argentino, ni español, de nada. Nunca los invité, no sé por qué, nunca, no se dieron. Bueno, hoy tengo un placer, aprovechando que estamos en elecciones, de invitar probablemente uno de los 3 consultores iberoamericanos más importantes que hay ahorita en la lengua española, Daniel Iboscus, que es presidente del Encuentro Internacional de Comunicación Política que va a realizarse en Monterrey en septiembre, ¿verdad, Daniel? Así es. El 21, 22 y 23 de septiembre vamos a estar en Nuevo León, en Monterrey. Bienvenidos. ¿Por qué en Monterrey? Bueno, la verdad que hay distintos factores. Ya estuvimos en Ciudad de México, estuvimos en Cancún y se dio la oportunidad. En Monterrey hay un organismo, Monterrey, que trabaja, que es muy interesante en cuanto a la atracción de eventos y actividades para hacer en Monterrey, que es la OCB, que es un organismo entre privados y públicos que incentivan a hacer eventos. Así que tuvimos varias reuniones con ellos, nos invitaron, nos mostraron la variedad de instalaciones. La verdad que hay una cantidad de oportunidades en Monterrey muy interesantes. Firmamos el contrato y decidimos hacerlo en Pabellón M, que es un lugar hermoso, espectacular en Monterrey, donde vamos a vivir 3 días y respirar comunicación política, análisis de campaña, qué está pasando a través de esta pandemia. Vamos a tener mucho para hablar y debatir en esos 3 días. Y dime una cosa, ¿va a ser presencial? Bueno, es la primera vez que lo hacemos híbrido. El lugar tiene capacidad para 4.400 personas. Solo nos habilitan el 50%. O sea que va a poder haber aproximadamente 2.000 personas en el lugar, en los 7 salones, muy amplios, con todos los protocolos que amerite la situación. Y el resto se van a filmar, a grabar vía streaming todas las conferencias y pueden acceder desde su casa, desde su computadora, para ver las más de 300 conferencias que se van a hacer en Monterrey de manera presencial. ¿300? Así es. ¿De dónde sacas tantos? ¿Y cuáles son los temas? Lo que pasa es que hay 4 ejes fundamentales de perfiles que dan conferencias en la cumbre. Por supuesto, los consultores políticos, académicos, periodistas y también políticos contando experiencia en primera persona, casos que hayan sido emblemáticos, situaciones que hayan sido desequilibrantes en los procesos electorales. Recordemos que estamos frente a un nuevo fenómeno que van a ser elecciones en pandemia, donde ya venimos de varias que han suscitado
distintos efectos sobre la población, la sociedad cambió con la pandemia, con lo cual las campañas electorales tienen que cambiar inexorablemente porque cambió la gente. Y bueno, empezamos a ver varias cosas muy, muy interesantes. Lo vimos en República Dominicana, Bolivia, por supuesto la de Estados Unidos, en Ecuador. Así que vamos a tener bastante para charlar, para debatir, y este nuevo formato híbrido nos permite inclusive generar interacción con muchísima más gente que tal vez no pueda acercarse, que no puede venir, que no puede tomar un avión, pero que sí lo va a poder hacer vía streaming desde su casa. Daniel, dime una cosa, ¿qué te dio a ti y por qué te metiste a esta profesión tan difícil? La verdad que a mí me apasiona. Fui político mucho tiempo, mi familia es una familia política, mi papá fue alcalde de la ciudad, mi mamá fue diputada nacional, mis abuelos fueron embajadores en el Vaticano, senadores de la República, o sea que vengo de una familia política. Yo estuve 20 años del lado de adentro de la política siendo electo, yendo a determinadas elecciones, pero yo nunca dejé la profesión, siempre me apasionó desde lo académico. Empezamos en programas de formación en 6 países con universidades y fue creciendo, me fui metiendo hasta que dije, mira, la política para mí cumplió una etapa y a partir de esa etapa, ya volcado 100% en la consultoría, veía que había muchas deficiencias a la hora de comunicar de gobiernos y en las campañas electorales. Falta de profesionalización, de especialización. Y hace unos 15 años, cuando empezamos a investigar en profundidad, veíamos que o ibas a estudiar en alguna universidad de Estados Unidos o no existía otro lugar, digamos, en términos de publicitarios o de marketing o de instalación de reputación, y además eran muy caros. Decimos, ¿cómo podemos hacer para, con muchísimos profesores y consultores que están en esas grandes universidades y prestigiosas, poderlos reunir en un lugar a costos económicos y hacerlo mucho más masivo este tipo de eventos para que alguien que quiere ser concejal, presidente municipal, alcalde, funcionarios de gobernaturas, puedan venir a capacitarse, a entrenar y después, si quieren continuar, lo puedan hacer en un posgrado. Y así nació la cumbre. La verdad que debo agradecer el apoyo de medios, de periodistas, de consultores, de políticos, que fueron entendiendo cuál era el objetivo, y algo que fue inquebrantable para el éxito del proyecto es nunca habernos volcado hacia un político, hacia un candidato, hacia un partido, sino siempre respetando lo que para nosotros son valores estructurales, que es el respeto al diálogo, al debate, a la institucionalidad y a la defensa democrática. A partir de eso está todo permitido. Demos los debates, pero con amplitud de pensamiento, y eso es lo que tratamos de sostener a lo largo de todos estos años. ¿Has hecho en México campañas? Hemos hecho algunas cosas, hemos ayudado a algunos amigos en distintos lugares. No es casual que la hagamos también en Nuevo León. Recuerdo cuando Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, iniciaba la intención de ser candidato. Bueno, lo tuvimos en una cumbre mundial, en varias lo tuvimos, pero antes de ser candidato inclusive, hay una anécdota muy, no sé si graciosa, pero hacemos una cumbre en Buenos Aires, allá por el 2013, y bueno, recuerdo que me escribe Jaime pidiéndome que le interesaba, que me quería conocer, bueno, y lo invitamos a que venga a la cumbre a Buenos Aires, y en esa cumbre de Buenos Aires termina conociendo a otro mexicano, que es Memo Rentería, que terminó siendo su publicista. Se conocieron acá en la Universidad Católica, y después, bueno, con él hicimos algunas cosas en tiempos de campaña, y después hay otros cuantos que podría, o historias que podría comentar. Estamos viajando mucho a muchos estados. La verdad que la elección que viene en México es apasionante, 15 gobernaturas, este pseudo plebiscito a la gestión del presidente Obrador, como está pasando en muchos países, o estás a favor o en contra de la polarización extrema. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Ecuador, y me parece que México no va a ser la excepción. Y para nosotros esto es muy interesante desde el punto de vista analítico del estudio y de las posibilidades que puedan surgir. Vamos a empezar, si quieres, hablar de México. Adelante, sí, me encantaría. Encuestas. Cada día son más por teléfono, menos presenciales. Cada día hacen, en toda la República, hacen unas 2,000 a 1,500 llamadas en todo el país, lo cual te da un promedio de 7 llamadas por ciudad, ¿sí? Si te vas parejo, lo cual no es representativo.
te hablan también las encuestas con 5 meses o 6 meses de anticipación cuando ni siquiera hay candidato. ¿Cuál es tu opinión hoy de las encuestas en general? Mira, Carlos, hay un problema muy grande que tienen los encuestadores y las casas encuestadoras que va generando un desprestigio a partir de que dicen cosas que después no suceden. Y la verdad es que hay mucha manipulación, muchos las usan como publicidad, otros creen que una encuesta es como si fuera una carrera de caballo, ¿no? Que hay que ganar, porque si uno va primero va a ganar la elección y eso motiva a mayor cantidad de votos. Y esto la verdad que es todo un desastre, eso no sirve para nada. La realidad es que las encuestas que sirven a 6 meses de una elección es las que te permiten planificar una campaña, la que te permite medir qué le está pasando a la sociedad, cuáles son sus principales preocupaciones. Hay una nueva tendencia en términos de encuestas para la investigación que estamos utilizando, que es hacer un cruce de metodologías. Es hacer encuestas presenciales, es hacer encuestas telefónicas y encuestas vía redes sociales o internet a partir de contactos directos y bases de datos. Y esto lo empezamos a cruzar, empezamos a ponderar. Cómo hacer las muestras es lo más complejo, ahí es donde entran en juego los profesionales, los matemáticos, lo que empiezan a entender cómo podemos representar una determinada comunidad en términos de una muestra que sea representativa. Así que te diría que las encuestas que son para trabajar, para tomar decisiones y que el objetivo no es que las publique un medio diciendo voy ganando, voy perdiendo una elección, tienen gran utilidad y comparto contigo, Carlos, que voy a hacer encuestas telefónicas solamente para ver intención de voto, pueden ser un problema. Sí, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es la cantidad de juego que le dan los medios. Bueno, porque para los medios es un tema de debate, para los medios es un tema comunicacional interesante. Recordá que siempre hay tanto medios como empresas, y podríamos seguir ampliando el espectro, que les interesa posicionar a candidatos, les interesa que alguien gane, o te la hago a la inversa, que esto en el mundo hoy cada vez es más fuerte. Les interesa que alguien no gane. Y a partir de que a mí me interesa que un determinado político no gane, empiezo a apoyar a otro. No por amor, no porque crea que puede salvar al país, sino solamente porque no quiero que gane un determinado candidato, político o gobernante. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿cuándo se le deben hacer caso a las encuestas? Yo creo que a las encuestas, vuelvo a decir, son una herramienta de trabajo. Otro de los grandes problemas, Carlos, que es muy buena tu pregunta para plantear este dilema, es que las encuestas no le tienen que decir a los políticos lo que tienen que hacer. Las encuestas no te pueden marcar la agenda. Primero viene la política, son tus ideas, tus proyectos, lo que vos querés hacer. La encuesta lo que puede hacer después es cómo tus impactos van generando aprobación o no en la sociedad, si te vas posicionando, desde qué punto de vista, hacia dónde querés ir. Lo que pasa es que en el mundo y en la banalización de la política o en la simplificación de la política, muchos creen que si las encuestas dicen que tengo que ir para allá, todos vamos para allá. Y la verdad que eso no funciona de esta manera, porque si no sería un ejemplo a la inversa, ¿no? La sociedad sería liderando a los políticos y a las políticas. Y acá necesitamos líderes que marquen el rumbo en tiempos como los que vivimos, que digan, este es el camino, hay esperanza, hay expectativa, hay luz al final del túnel, vamos a vacunar a la población, va a ser de esta manera, la expectativa económica, los temas impactos que va teniendo la sociedad, pero hoy, más que candidatos, más que políticos, la sociedad busca líderes que le marquen un camino y que le puedan llevar tranquilidad en el día a día, en tu primer metro cuadrado, en lo que te pasa todos los días a vos alrededor de tu casa. Y esas son tus preocupaciones. Y eso es lo que vos esperás de un líder que te pueda, vuelvo a decir, en momentos de incertidumbre como los que vivimos, que ya pasamos de la incertidumbre al pesimismo, pues la sociedad cree que va a estar un poco peor ante esta situación que estamos viviendo, necesitan líderes que enarbolen causas. No va a estar López Obrador en la encuesta, en la boleta, no va a estar. Va a estar la palabra Morena y va a estar la palabra PRI, PAN, PRD, no en coalición, sino en la boleta están individualmente cada marca. La marca Morena sin López Obrador es fuerte, o la marca Sí, López no tengo ninguna duda, Carlos, que la elección que va a México es un gran plebiscito a la gestión de López Obrador. Y de hecho,
Él ha tratado de plantearlo así, ha hecho que la oposición entre en su estrategia y en el campo de juego. Creo que él hoy está dominando la agenda pública y el tema electoral. Y yo lo hablo desde el punto de vista profesional, no apasionado con una idea política, sino todo lo contrario. Lo hablo desde el punto de vista que él es el que domina el juego en la actualidad. Es como si estaríamos en un partido de fútbol y él puso al árbitro, ¿no? Sí. Y los demás van corriendo atrás del balón, de atrás de la pelota. Lo que a mí me parece es que en algún momento tiene que haber una estrategia de contraste, tiene que haber un cambio de timón, y a veces cuando hay colisiones tan grandes es difícil ponerse de acuerdo, es difícil porque hay decisiones que pueden beneficiar a uno de la coalición y perjudicar a otro. Entonces ahí se van generando determinados problemas. Pero sí la elección está planteada en términos de plebiscitar la gestión de López Obrador y él se encarga de la estrategia en parte hacerlo de esa manera. Un caso distinto puede ser las gobernaturas, los presidentes municipales. Habrá que ver ahí si hay una estrategia de diferenciación que permita, más allá de la corriente, poder hacerlo o no. A priori pareciera difícil, porque vemos que no hay una estrategia de superación a este dilema que plantea la Estrategia Nacional de Campaña. Ya hablamos un poquito de la marca López Obrador, ya hablamos un poquito de la marca Morena, ya hablamos de que tú crees que a lo mejor va a ser una posibilidad de una confirmación del amor a López Obrador. Puede ser, no hay duda. Sin embargo, la historia en México en elección intermedia es muy graciosa. Se la voy a platicar en 2 segundos. Vota entre el 40 y 42% de la gente. No saben para qué es la elección. Muchos creen que es para una reafirmación de lo que votaron hace 3 años. A lo mejor sube a 44-45% por los 15 gobernadores que ahí van a tener 52-54% de elección. Nadie tiene la más remota idea quién va a ir a votar. Y el que diga que sí sabe es un mentiroso de quinta. Lo que demuestra la historia es que López Obrador hoy tiene sus 63 puntos o 65, que es igual que los tuvo Fox y Peña Nieto y Cedillo. O sea, al año 3, todos los presidentes bajan a 60, 40 sin ningún problema. Se acabó el encanto, tú lo sabes perfectamente bien. Ningún presidente los últimos 5 gobiernos, o sea, 30 años, ha ganado la elección intermedia. La gana otro partido, no el partido que esté en el poder. ¿Crees que se pudiera dar? Mira, Carlos, comparto tu análisis. Yo creo que se podría dar, salvo que el propio gobierno la cague, ¿no? Creo que depende de lo que hagan o no hagan en estos meses, los errores que puedan cometer en estos meses o cosas que estamos viendo con respecto a temas que son muy transversales más allá de la pandemia, como es el tema del feminismo y las actitudes con respecto a determinadas situaciones que pueden ser transversales a todos los sectores de votantes, inclusive pueden motivar a mucha gente que no pensaba ir a votar, que es del 50 y pico por ciento que no vota en una elección, vaya y lo haga, como primer tema. También debo decir que antes de la elección presidencial de López Obrador, recuerdo estar en México y que todos digan con 20 millones de votos se gana la elección, porque todos hasta ahora ganaron con 20 millones de votos la elección o un poco más de 20 millones de votos se define la elección. Bueno, López Obrador sacó 30. Entonces digo, esto pasó siempre. Creo que estamos en un contexto y una coyuntura y una situación extraordinaria, con situaciones distintas, con un sistema de partidos distinto, con un voto duro mucho más bajo y con determinados liderazgos que pueden marcar una elección diferente. Con lo cual no me apresuraría. Sí creo que los meses estos de campaña van a ser muy importantes. La gente indecisa todavía, que es una bestialidad de tamaño en este momento, ¿crees que va a tomar la decisión por quién no votar o por quién votar conforme se vaya acercando los tiempos a la elección o ya empezaron a tomar decisiones? No, yo entiendo a veces la ansiedad
de los políticos, de los periodistas, en querer definir el voto. Y la verdad que el voto se define en el último tramo. Se define en el último tramo si ir a votar o no ir a votar, inclusive el voto. Por eso a veces uno ve a 10 semanas de la elección a políticos pidiendo el voto y uno dice, bueno, pero están más locos que una cabra. Pedir el voto 10 semanas antes, el voto más caro de la historia, es inoportuno, está fuera de timing. Una campaña, y Carlos, vos, un gran especialista y la verdad que toda una materia de estudio en este ambiente, claramente una campaña tiene primero una etapa de presentación. Si yo te quiero votar, te tengo que conocer, saber de qué se trata, por qué me movilizaría a ir a votarte. Y después entras en una segunda fase que puede ser la del enamoramiento, de las ideas, de los proyectos, del porqué, de los contrastes, de la diferenciación. Y después si te conocí, además me gustó un poquitito lo que estás haciendo porque mis problemas y mis emociones van conectadas con lo que te está pasando, ya doy un paso más y entramos en la etapa de evangelización. Quiero que ganes, ¿no? Entonces no me importa lo que me digan todos los demás, las campañas suyas, sino que quiero que ganes y voy a apostar. Y recién después hablamos del voto. A veces uno se sorprende cuando empiezan pidiendo el voto sin saber ni siquiera quién sos. Y la verdad que es muy difícil que la gente vote a alguien que no conoce. Al menos yo no conozco muchos de esos. Las dádivas que está regalando López Obrador, que así lo hacía el PRI, todas las despensas, todo el dinero que están dando, ¿afecta para que la gente salga a votar y vote a favor de Morena? Sí, por Sí. supuesto que afecta. Yo no voy a ser políticamente correcto, todo lo contrario, digo, ¿no? Soy brutalmente sincero, por supuesto. De hecho, ¿cuántos años gobernó el PRI? 72. Bueno, y utilizó una metodología de trabajo que no es solamente el PRI, pasa en muchísimos países del mundo y ahora copian esos mismos mecanismos porque para determinados sectores de la sociedad eso es importante, determinados sectores de la sociedad le puede entrar miedo de perder determinados beneficios y puede haber otros, porque tampoco hay que ser, digamos, ingenuo, puede haber un montón de otros sectores que crean que a partir de determinado gobierno están un poco mejor o a partir de determinado gobierno tienen algún beneficio que lo quieren sostener y que eso sea el mecanismo para poder ir a votar. Hay una multiplicidad de factores dependiendo las características del votante, ¿no? De la sociedad, de los sectores, de los perfilados, de los clústeres de votantes, cómo empezamos a definir esos mensajes y la acción política, pero esa acción política acompañada de comunicación. Daniel, la gente vota por cabeza o por corazón. No, para mí es 99% por corazón, sin lugar a dudas. 99%. Ahí el rol de los publicistas, vuelvo a decir, Carlos, creo que no te voy a decir nada nuevo de lo que vos ya conocés. Digo, ahí los publicistas juegan un rol central. ¿Por qué? Porque es traducir la estrategia en emociones. ¿Cómo hago algo que yo sé que a vos te impacta, que te duele, que te molesta, que te da bronca o que te hace enojar a través de la comunicación, de la creatividad, de la innovación en un producto publicitario, logro que esa estrategia emocionalmente te impacte para que vayas a votar el día de la elección y además lo hagas por mi propuesta política? Con lo cual, el voto es emocional. La gente no es que se lee el libro de las propuestas de campaña. Mira, te voy a contar un caso de una campaña en Argentina presidencial. Había un candidato que iba primero en las encuestas, ¿no? Iba primero, y dijo, bueno, voy a lanzar, no me olvido más el número, las 163 propuestas para transformar a la Argentina. Cuando iba por la tercera, la gente cambió de canal. Se terminó cuarto ese candidato. Yo Claro. digo, esto es, ¿qué es lo que te interesa a vos? ¿Cómo conecto? ¿Cuáles son tus emociones? Y a eso le tengo que hablar, que es muy diferente a que los candidatos vayan cambiando su discurso según lo que la gente quiere escuchar. No, lo que es clave acá es entender qué es lo que le preocupa al ciudadano para poder hablarle en su idioma de lo que quiere saber. ¿A partir de qué? De un proyecto, de una idea política clara, definida, contundente, que me permita conectar con esa persona. ¿Por qué la gente le cree a los populistas mentirosos? Y bueno, porque en muchos casos, primero, no saben que es mentiroso, juegan con la expectativa de la gente, y en muchos casos, mira, Carlos, la verdad es que la gente quiere que le digan lo que quiere escuchar.
Hace poco escribí un libro sobre noticias falsas, sobre fake news, a partir de una investigación, un libro que se llama Mentirosamente, y cuando vas a investigar en profundidad, pero no, señora, ¿cómo? No me olvido más, una señora de 60 años que había replicado en todas sus redes sociales, fundamentalmente en Facebook, una noticia que era una barbaridad. Pero, ¿por qué compartiste esto? Ah, no, porque lo vi en Facebook, pero eso terminó con el suicidio de una persona. Sí, bueno, pero yo lo compartí porque es lo que yo creo que es así. Y esa fue toda la explicación. Entonces, yo te podría decir, para este proceso electoral, dime a quién votas y te diré qué fake news crees, ¿no? Si estás de un lado de la política o estás del otro lado, vas a ser más susceptible a determinadas situaciones. La sociedad a veces quiere consumir o quiere votar aunque sepa que se está autoengañando, porque hay cosas que aunque sean mentira, quieren creer que son verdad, y otras que son verdad dicen, no, quiero cambiar de página, prefiero que sea mentira. Entonces, esto funciona mucho a la hora de la definición de posicionamiento de cara hacia el voto, ¿no? Siendo estas elecciones intermedias totalmente locales, muy puntuales, regionales, estatales, no federales, aunque hay elección federal. ¿Cómo se le puede ganar al oficialismo, en tu opinión? Bueno, en mi opinión, la primera es que la oposición tenga una estrategia unificada, clara, simple y compartida. Ese es el primer paso. Si no, es muy difícil, porque se van anulando uno con el otro, van cometiendo errores. Y creo que tanto desde lo local, cuando digo local, en las presidencias municipales, en las gobernaturas, y por supuesto en lo federal, tiene que haber una estrategia unificada que hoy te diría, todavía hay cosas que son difíciles de explicar. Entonces, hay que explicarle a la sociedad por qué se llega a esta determinada situación. ¿Por qué algo que parecía, a ver, Carlos, no quiero excederme en mis atribuciones, pero si hace 3 años atrás te decían que iban a compartir un mismo frente electoral, el PRI y el PAN, creo que me hubieras dicho que estaba totalmente loco, ¿no? Bueno, creo que la gente todavía hay que explicarle por qué llegan a determinados acuerdos. El problema es cuando se hacen acuerdos políticos sin consenso, pero no consenso que estén de acuerdo, consenso compartido, de poder contar tu historia, cuál es la narrativa de esa alianza, de ese frente electoral, de esa coalición, cuál es el objetivo, por qué, cuál es el mal menor. Bueno, hay una gran cantidad de cosas, pero me parece que le falta narrativa, le falta un relato a determinadas situaciones antes de pensar en ganarla del oficialismo. Creo que hoy la mayor atribución que tiene la oposición son los errores del oficialismo, no es su estrategia. Lo que yo no sé, fíjate, es el indeciso. Yo no sé el indeciso, porque el indeciso hay como 10, 12 millones que son expriistas o priistas que ya van a regresar o ya regresaron al PRI. No sé si van a querer votar por el PAN. No sé si los panistas van a querer votar con el PRI. Tampoco. No sé si van a ir a votar. Es otra tercera opción. Y 4, la acarreada, como llamamos aquí en México, va a ser muy superior la de Morena que la del PRI o la del PAN. Sí, de eso no tengas ninguna duda. Que va a ser superior, no tengas ninguna duda, porque están los instrumentos para que lo puedan hacer como primer paso. Y el segundo, comparto que va a haber un montón de indecisos que lo frustre, si no hay un buen relato de la oposición, lo frustre esa alianza y no vayan a votar directamente. Y va a haber otros, vos sabés muy bien que a veces las internas dentro de las decisiones que toman los partidos terminan siendo más fuertes que el enemigo que está afuera o el adversario que está afuera. Y para demostrar que lo que hicieron está mal, serían capaces de ir y votar a un adversario porque lo ven como un paso previo al posicionamiento que se va a venir dentro de 3 años. Porque la También. discusión que se va a dar el día después, el lunes 7 de junio, es cuál es el camino estratégico para los próximos 3 años en la carrera presidencial. Que en Morena se van a estar matando entre ellos. En Morena va a pasar exactamente lo mismo, lo que pasa es que hay un liderazgo todavía fuerte, que puede tomar decisiones, pero que va a haber varios que empiecen a plantar sus posturas en cuanto a intereses políticos genuinos que puedan tener, pero de esto se trata la política, ¿no? De generar tensiones y administrar tensiones, administrar expectativas. Ahí
se pondrá en juego más que nunca, en el caso de Morena, el liderazgo del presidente Obrador, ya no de cara a la sociedad, sino de cara interna hacia una coalición que actualmente es de gobierno y que en 3 años posteriores a la elección, o en 2 años te diría, porque las tensiones van a empezar a crecer, se va a tener que administrar las tensiones electorales. Yo creo que la oposición es más mala que la lepra, muy mala. O sea, en primer lugar, la marca de la coalición es una idiotez. Sí por México. O sea, dime qué partido quiere no por México. Sí, no, yo creo que no tiene... Muy tontos, muy tontos, que creen que saben y no tienen ni la más remota idea. Y yo creo que Morena los va a barrer. Yo creo. Mira, hay que ver cómo se desarrollan estos meses. Puede haber sucesos que generen desequilibrios. Por eso yo te decía que para mí, digo 3, tenés razón, ya son 10 semanas. Puede haber desequilibrios, puede haber situaciones en determinadas regiones, pero es la estrategia, de eso no tengo ninguna duda y comparto contigo que la oposición no ha encontrado todavía un relato, una narrativa del porqué. Esto del sí por México, coincido contigo que parece que la campaña se le hizo el propio presidente Obrador, al menos en la definición del nombre. Seguro, seguro. Yo sí creo que se le hizo el presidente, porque es que hay que ser idiotas. Yo se los dije, o son idiotas o qué les pasa. O sea, ¿cómo se les ocurre poner un nombre común a todos los partidos y partiditos? ¿Quién quiere algo negativo para México? Por Dios santo. Nadie. Mira, si estaría planteado de esa manera, debería haber un dilema en la elección donde parezca que alguien quiere algo malo para México. Y no es Claro. lo que sucede. Yo creo que lo que hacen es darle más sustento. Tengamos en cuenta, y cuando miremos por qué, y hablamos que López Obrador llegó casi a 30 millones de votos, que fue un récord en la elección presidencial para México, veo muchos puntos de coincidencia con lo que pasó en la última elección de Estados Unidos. Igualita. Creo que hubo un montón de votos que fueron para que no ganaran los de siempre, ¿no? Sí. Y ahora los de siempre, en vez de pensar una alternativa distinta, se unen y se juntan y arman un rejunte. Y vos sabés muy bien, Carlos, que en política 1 más 1 no es 2, ¿no? Y eso que se junten no quiere decir que suman los votos de ambos, No. porque hay contradicciones que pueden desmotivar el voto, como muy bien vos decías, que no vayan a votar ese día, y otros que embroncados con lo que está sucediendo vayan y voten por el otro. Y vas a ver que lo van a hacer. Vas a ver. Yo creo que es un escenario complejo. Creo que el primer gran error, Carlos, fue plantear una elección en formato de una gran coalición contra el gobierno, porque fue hacer el juego a lo que quiso y desafió permanentemente el presidente López Obrador con el resto de los partidos. Creo que cometen ese error, y eso es una definición estratégica a la hora del encuadre de una campaña. Porque si esto, a ver, fueran términos legislativos de sumar la mayor cantidad de legisladores posibles en contra del oficialismo, no deberían haberse juntado, porque por separado hubieran juntado muchísimo más legisladores que todos juntos. Esto es básico. Absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente. Bueno, cambiemos ahora a Estados Unidos y hablemos de otro fenómeno. Donald Trump, cuando ganó la presidencia, fueron 71 votos. 71 millones de votos. Cuando perdió la presidencia, la perdió con 74 millones de votos. Explícame eso. Y George Biden, Bueno, 71, creo, con 8 más, 8 millones más, o sea, 8-2. te voy a hacer un resumen rápido. John Biden fue, y vos como especialista en el tema, el peor candidato a presidente que haya existido en los Estados Unidos, ganador, el peor candidato lejos, pero el más votado. ¿Sí? ¿Quién logró eso? Donald Trump. Es el voto contra Trump, la bronca de las cosas que hizo Trump durante la pandemia, las posiciones que tomó, los errores de Trump lo hicieron a Biden presidente. Por eso te decía, haciendo la comparación ahora con México, ojo que en estas 10 semanas no haya una consecución de errores como algunos que ya estamos viendo
y que esto pueda cambiar el mapa electoral. Ojo. Pero en Estados Unidos fue una elección o a favor de Trump o en contra de Trump. Y claramente ganó el en contra de Trump. ¿Y pudiera ser la de México a favor de Andrés en contra de Andrés? Yo creo que hoy está planteada así, por supuesto. Sí, sí. El tema que hoy México es un plebiscito a la gestión de López Obrador. Ahora, a favor de Andrés, vos, yo, los mexicanos, todos saben lo que es, lo que significa y lo que representa hoy en día Andrés. ¿Sabemos qué es en contra de Andrés? Definime qué es el en contra de Andrés. El PRI, el PAN, todos juntos, la política tradicional, los de siempre. Le están haciendo campaña a lo que plantea el oficialismo. Son funcionales a esta situación, desde la definición de las alianzas hasta el no tener hoy una narrativa clara y un concepto claro de identidad de hacia dónde van o por qué se juntaron. Ahí está el quiz, lo que acabas de decir. Repítelo, por favor, para que lo entienda bien la gente. Que es muy claro el estar a favor de Andrés lo que significa. Ahora el estar en contra, le falta la explicación, le falta un relato, le falta una narrativa, le falta la potencialidad de estar juntos para qué. Porque si eso no tiene identidad, no tiene profundidad, no tiene un concepto, no tiene una estrategia unificada, clara, simple, compartida por todos esos actores, lo único que hacen es hacer contradicciones de manera permanente. Y, por supuesto, entrar a jugar al campo de juego que quiere Andrés Manuel López Obrador. Esto, si lo comparáramos con el fútbol, dijéramos, bueno, compiten dos equipos en la final de una copa, pero acá uno de los equipos, además de competir, pone al árbitro, a los jueces de línea, al público y las reglas. Ahora, ¿está haciendo algo mal? No, tiene una estrategia. Y del otro lado, cuesta encontrarla. Si no lleva ni reservas el otro equipo. Exactamente. Entonces, eso es lo que me parece que estaría faltando y que habría que concentrarse en esto. ¿Está todo perdido para la oposición? No, hay 10 semanas donde hay un gobierno que comete errores, que tiene unas debilidades, pero que no alcanza con eso, ¿no? Es muy importante la construcción de la identidad, de lo que significa esa unión o de lo que significa el en contra de López Obrador. A eso hay que darle contenido, no pueden ser títulos vacíos. Contenido. Esto no puede ser una campaña de marketing solamente. ¿Cuál es la profundidad política de esa constitución en contra de? Porque recordemos que estamos en pandemia, que la gente tiene miedo, tiene incertidumbre, no quiere desequilibrios. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir una estrategia de una campaña como la que nos estamos enfrentando. Haz lo mismo que Andrés hizo de oposición, de candidato, cuando él era candidato. Miente todo lo que quieras, que no te da tiempo de revirar porque ya estás tu siguiente mentira. O sea, la oposición lo que tiene que hacer es propaganda y no saben cómo hacerla. No, son tontos, ya me da flojera hablar de ellos y los conozco perfecto. Son muy tontos, muy, muy tontos. Y yo creo que la única forma que puede ganar la oposición, ¿sabes cuál es, Dani? Que vaya toda la sociedad civil a votar. O sea, que la sociedad civil que está en contra de López Obrador salga ese día de vacaciones, salga a la calle a votar. Si sale a votar en contra de Morena, Morena pierde. Si se van de vacaciones a Acapulco y no votan, Morena gana. Pero para que esa gente salga a votar, Carlos, tiene que estar motivada, ¿sí? Tiene que estar bajo una identidad, bajo un concepto, porque si no, no salís a votar. ¿Por qué va a salir? Si es mucha de esa gente que vos mencionás, es la que criticó a todo lo que estuvo antes, es la que criticó al sistema. Entonces tenés que tener un puente de contacto, una vía de renovación, un pensamiento de futuro. ¿Por qué voy a salir a votar? Y ahí es lo emocional, cuando hablamos si era racional o emocional. Y recordemos que hoy en la actualidad la gente y su relación con el voto es 100% emocional. No es racional. Lamentablemente lo digo, pero esta es la realidad. ¿Crees que dentro de 3 años, todavía futureando más,
No, y estoy haciendo mala pregunta. ¿Crees que Morena se puede convertir en el próximo PRI los próximos 50 años? Yo voy a usar una palabra que uso muchas veces, que para mí es una palabra clave. Depende. Depende. ¿Puede ser? Sí, podría ser, pero depende. Depende de varios factores. Lo que hablábamos el día después de la elección, con una consolidación, si la tuviera Morena en las elecciones de junio, cómo administra las tensiones electorales el presidente hacia adentro, cómo distribuye el juego en la fuerza, cómo amplía la base de sustento electoral con muchos partidos muy débiles el 7 de junio. Entonces digo, depende, pero podría ser, sí, por supuesto. Están haciendo todo lo mismo que hace el PRI de los años 60. Yo estoy verdaderamente impactado, impactado. Y es un, pues digo, para Andrés Manuel, ¿de dónde viene también, no? Digo, su escuela, su formación, lo que él veía, lo que siempre quiso por ahí, no pudo con el vehículo del PRI. Yo creo que son un montón de situaciones y que él conoce el sistema, él es un hombre del sistema, lo conoce a la perfección el sistema, conoce los resortes Perfecto, del poder, conoce perfecto. los resortes del poder, cómo funcionan los partidos, conoce a los actores que están enfrente de él y su pasado. Entonces, la verdad que cuando digo la palabra depende es porque lo que vemos también en muchísimas situaciones electorales y de gobierno a lo largo de todo el mundo, que el propio enemigo de situaciones tan poderosas como la que estamos viendo en la actualidad es el propio líder, el propio presidente en este caso, o el propio candidato, ¿no? Donde termina volviendo a cometer errores. La mayoría de las campañas electorales en los últimos años, yo lo que estoy notando cada vez más, que no es una sumatoria de grandes aciertos, de iluminados, pero sí es la sumatoria de errores del que está enfrente. Por eso vas a ver que muchas campañas lo que apuntan es a tensar a que el otro se equivoque, a tensar a que el otro se equivoque. Mira, hay un deporte que no sé si lo has practicado una vez que se llama el pádel, ¿no? Y en el pádel tenis, yo recuerdo que los que venían, que eran jugadores de tenis, querían hacer los puntos y ganar los puntos. Y los jugadores profesionales, los mejores jugadores del mundo, saben que la única manera de ganar es hacer que se equivoque el otro. No es ganando el punto. Que el Claro. otro se equivoque y que el otro lo pierda. Y estoy viendo las campañas electorales muy en este esquema, ¿no? De que el otro se equivoque. Dani, una pregunta más. Las mañaneras, ¿qué opinión te dan? A ver, me dan la opinión de que es un gran mecanismo de comunicación del presidente. Acá el problema es que los que no quieren a López Obrador critican cosas que él utiliza y que le dan resultado. Porque comunicacionalmente esa mañanera después termina siendo la agenda de temas del día. Están todos hablando en los despachos Siempre es la gente, oficiales, en los siempre. medios de comunicación. Entonces, ¿es buena o es mala? Es buenísima, es buenísima. Pero hoy vuelvo a decir, no porque yo sea partidario de Morena, vuelvo a decir, nada que ver. Pero lo que no tengo dudas es cuando algo funciona desde el tema técnico. Mira, tuve la oportunidad de trabajar una oportunidad con un presidente que recuerdo que gana con muchas expectativas y pasaba una semana de que había ganado y no hablaba con los periodistas, no daba conferencias de prensa. Esto que parece que en la democracia el político tiene la obligación de dar conferencia de prensa. Pasaron 6 meses y no da conferencia de prensa. No da conferencia de prensa, no da... Pasó un año y no dio conferencia de prensa. Pasaron los 4 años de su mandato y nunca dio una conferencia de prensa. Y él decía, yo no puedo dar una conferencia de prensa porque soy muy calentón, me encabrono de cualquier cosa. Voy a ir ahí, me voy a decir a un periodista y lo voy a reputear, voy a hacer papelones, voy a ser agresivo. Por eso nunca di una conferencia de prensa. Pero es tener una estrategia y saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son las debilidades en las cuales no podés cometer errores. Aún así dijeran que no era democrático por dar conferencia de prensa, por no dar conferencia de prensa. Pues López Obrador tiene el récord mundial de mentiras y la gente, sus simpatizantes, dicen que no es cierto, que nunca miente. Es lo que hablábamos con respecto a lo que uno quiere creer, ¿no? Si es lo que yo quiero creer, porque en definitiva estamos en tiempos de posverdad, Carlos. ¿Qué significa estar en tiempo de posverdad? Que muchas veces las mentiras terminan convirtiéndose en la verdad de la sociedad, Así porque es, lo que importa es la percepción. Para lo que hacen claro, propaganda y publicidad, hablamos de percepciones. claro. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y la verdad es la que se consolida en la opinión pública y yo creo que esa es mi verdad.
y a partir de creerlo, aunque crea mi verdad a partir de una mentira. Percepción le gana a la realidad siempre. Pero además de ganar la realidad, la percepción construye la realidad. Construye la realidad, bravo, bravo. ¿Sí? Danito, nos tenemos que ir. Nos vemos después de tu cumbre en Monterrey. No, nos vemos en la cumbre, te esperamos, queremos que vengas a contar alguna anécdota, tenés mucha experiencia, mucho para contar, así que en septiembre espero verte en Monterrey, desde ya súper invitado, porque para todos nosotros va a ser un gusto poder conocer algunas anécdotas y algunas experiencias. Ahí te vamos a preguntar nosotros a vos. Bueno, pero de todos modos regresas al programa para que nos platiquen el resumen de todo lo que viviste y las tendencias para que el público esté consciente de lo que está pasando. Con todo gusto, Carlos. Para mí ha sido un gusto. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sea un enorme éxito. Gracias, Carlos. Amigos, bueno, esta vez Platicando fue 100% por Zoom. Nos vemos la próxima semana, ya todo en orden. Tengan una linda semana y nos vemos el próximo domingo aquí en Atypical TV. Y les recuerdo que si no se han suscrito, háganos el favor de suscribirse en YouTube o Facebook y apretar la campanita. Muchas gracias, Dani. Buen día. Gracias. Gracias.